10 ohms, ¿cuál es la impedancia de entrada? Aprox, digo. Menor a la de 10. Menor a la de 10, digamos que sea 10 ohms. Eso es lo que vale entonces la impedancia de entrada de esta configuración. Si ustedes son o nosotros somos el generador, vemos hacia adentro, con base a nuestra experiencia, que la resistencia de entrada es de 10 ohms. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está la fórmula, la estamos aplicando. Ojo, entonces, todo esto lo puedo resumir a esto, miren. A una fuente, ahí está, mis 50 ohms quizás, ¿verdad? Del generador, aquí está el VG, esta es la RG, y aquí está la entrada de mi amplificador, que la puedo representar como una resistencia que vale 10 ohms. ¿Sí? Eso es todo, fíjense. ¿A qué lo reducí? ¿A qué se reduce? A un divisor de voltaje, la entrada. Sí, les pregunto, ¿está bien acoplado nuestro generador con nuestro amplificador? Es decir, que el voltaje del generador está sobre las terminales de entrada del amplificador. O sea, que si esto vale 1 volt, aquí también hay 1 volt con esta relación de resistencias. No. No, no, ¿verdad? Para que haya el 99% de este VG aquí en la entrada, ¿qué relación debe de haber entre la entrada y la interna? De 10. No. Era 99 a 1. Si queremos el 99% del voltaje aquí, O sea, del debe ser voltaje 10 veces más grande. 100, acuérdense, Sí, la sí, sí. reglita es 100 a 1. Entonces, esta resistencia de entrada debe ser 100 veces más grande que esta para que aquí haya el 99% del generador, que es lo que queremos, ¿no? De una fuente de voltaje, yo quiero que el voltaje aparezca en donde yo estoy alimentando. Pero así, por las características de esta configuración, no tiene buen acoplamiento. No está bien acoplado. ¿De acuerdo? Por las características del amplificador. Es decir, que yo le meto, sin hablar de magnitud, le meto esta amplitud de este tamañote y a la entrada del amplificador, por el efecto de carga que produce, le voy a estar metiendo esta señal. ¿Me explico? Aquí ya hay un efecto, hay un error por efecto de carga. Si yo le estoy metiendo, entre comillas, subrayado esta amplitud, pues yo quiero que a la entrada sea la misma. Pero por ese error, por efecto de carga, no hay un buen acoplamiento y entonces pues lo que me entregue acá, pues quién sabe qué será, porque no estoy amplificando esta señal, sino estoy amplificando lo que está entrando al amplificador. Pero todo tiene solución. Entonces, como no hay un buen acoplamiento entre el generador y la entrada, ese problema, ¿cómo se resuelve? Ese problema se resuelve utilizando, en lugar de un acoplamiento capacitivo, aquí voy a utilizar esto, miren. Un transformador de acoplamiento para que lo que entre aquí sea lo que sale acá. ¿De acuerdo? Y esto, pues bueno, borro esto, bueno, a ver, este extremo lo conecto aquí y este extremo, pues es mi tierra, ¿no? Aquí. Ahí está mi transformador de aislamiento o de acoplamiento, 1 a 1. Y entonces ahora sí, ¿qué le entra al amplificador? La misma señal. ¿Y qué va a amplificar? ¡Bum! Vale. Va a amplificar enormemente la señal de entrada. Y como no tiene efecto capacitivo, o sea, el efecto capacitivo ya aparece la C Miller, la C total, hace que el ancho de banda disminuya. Y entonces, como no tiene tiene muy buena ganancia y un excelente ancho de banda esta configuración.
¿En dónde es utilizada principalmente? En las etapas de RF. Cuando ustedes destapan un equipo, ¿verdad? Y están utilizando esto, estamos así idealizándolo, ¿verdad? Van a encontrar que esta configuración tiene este acoplamiento, tiene unas jaibitas, o sea, unos transformadorcitos chiquitos, y verán cómo es una configuración base común. ¿Por qué? Porque tiene muy buena ganancia y muy buen ancho de banda en esta sección. No implica que porque está mal acoplado, no, pues ya no sirve. No, no. Ustedes hacen un análisis y buscan la solución o la aplicación de esa configuración, en este caso. ¿De acuerdo, jóvenes? Ahora, esto que les estoy diciendo, a ver, pero señora, aquí hay fórmulas, ¿y en dónde voy a encontrar yo un transformador de aislamiento? Sí, 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 sí. Cuando ya se meta ese problema, usted lo va a tener que resolver, pero aquí está el antecedente. Vean, si ustedes, ¿cómo les digo? Miren, este circuito lo pueden ustedes también implementar. ¿Cómo? Pues simplemente, ¿cuánto vale RE? Vimos ahorita 470. ¿Cuánto vale RC? Creo que 560. ¿Cuánto vale R1? 15 casi. ¿Cuánto vale R2? 8.2. Creo que son esos los valores que están aquí. Ahí están. O sea, estos mismos valores, ¿sí? Conéctenlos, esta misma carga y este mismo generador, conéctenlos. ¿De acuerdo? Es decir, pongan esos valores que ya tienen ustedes ahí y sustitúyanlos en la fórmula. ¿Dónde está la fórmula? Aquí está la fórmula. Aquí está la fórmula. Sustituyan esos valores aquí. RE 500, ¿qué? Dijimos 470 entre 1 kilo, digo más 1 kilo. Alfa a veces, pues viene siendo la beta entre beta más 1, aproximadamente 1. RC 560, R de carga, creo que 2 kilos o 2.2, etcétera, 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 etcétera. Hagan ese ejercicio, por favor, para que se les marque y vean con numeritos qué es lo que estamos ahorita aquí diciendo. Y van a ver cómo la ganancia que yo obtenga aquí al sustituir con los valores va a ser menor de la unidad. ¿Y eso por qué? Por lo que les estoy mencionando, no hay un buen acoplamiento. ¿De acuerdo? Ahí se refleja en la fórmula de la ganancia. Ah, sí. ¿Y qué pasa si hago ese acoplamiento con el transformador de aislamiento? Pues la entrada es igual a la salida. Entonces, ¿eso qué implica? Que RG es igual con 0 y que ese término no existe. Y entonces, cuando ustedes hacen ese ejemplo, al considerar que RG vale 0, verán cómo les va a dar arriba de una ganancia arriba de 100. Para el ejemplo, para el ejemplo. ¿Eso qué significa que RG sea igual con 0? Que tengo un acoplamiento por transformador. Entonces, son los ejemplos que si lo hacen ustedes una vez, van a tener por ahí la idea un poquito más adelante, si es que llegan a usar esta información, de esta característica. Ajá. ¿Ok? Entonces, es un trabajo muy arduo, digo, desde el punto de vista de que estar aquí jugando con las formulitas para comprobar lo que aquí estamos diciendo, que es lo que dice aquí. La impedancia entrada es de bajo valor, ¿verdad? Es de bajo valor, por lo que existirá error por efecto de carga. Ahorita se los acabo de comentar. Para tener un buen acoplamiento entre el generador y la entrada del amplificador, se utiliza acoplamiento por transformador, o sea, el transformador de aislamiento. Y así también lograr una alta ganancia. ¿Cómo lo demuestro? Haciendo en la fórmula RG igual con 0. La resistencia de salida es la misma que la del emisor común. ¿De acuerdo? Es lo mismo. ¿Sí? Ahí está el análisis en la banda de frecuencias medias. Ahí se termina. ¿Qué sigue? El análisis en la banda de baja frecuencia. No vamos a hacer lo mismo. No vamos a hacer lo mismo que hace rato, o sea, que ayer o que en estos días. Es decir, calcular las frecuencias de corte. En la banda de baja frecuencia, acuérdense bien, CPI y CMU se comportan como un circuito abierto, mientras que C1, C2 y ahora CD fijan la frecuencia de corte en bajas.
Recordemos por analogía que C1 nos produce un cero en el origen y un polo fuera del origen. Que C2 nos produce un cero en el origen y un polo fuera del origen. Y que CB nos produce un cero fuera del origen y un polo fuera del origen. Esto que les estoy diciendo es lo que vimos aquí, miren. ¿Está? Pues, no. No, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Por dónde está esto? No. Aquí está. ¿Sí? Aquí están los dos ceros de C1 y C2. Aquí está el cero fuera del origen de CE, que es ahora CB, ¿verdad? Aquí está la omega del polo 1, la omega del polo 2 y la omega del polo 3. Y se acuerdan que encontramos las resistencias que ve el capacitor entre sus terminales. Ahí están. Bueno, pues vamos a aplicar la misma historia. ¿Sí? La misma historia. ¿De acuerdo? Lo que hicimos en el ejemplo aquí ya prácticamente. Digo, teóricamente, pero ahí está, la resistencia series 1, les dimos valores, encontramos valores, les asignamos frecuencias y con ello calculamos los capacitores de acoplamiento. Pues es lo mismo que vamos a hacer ahorita en la configuración base común. Aquí está. Vamos a hacer el efecto. Como omega 1 nos produce un polo fuera del origen y es el que nos interesa, al igual de que el C2 y de CB, ¿se acuerdan cómo lo definimos? La omega del polo 1 es el inverso de la constante de tiempo. De la resistencia serie 1 que ve el capacitor C1, de la resistencia serie 2 que ve el capacitor C2 y de la resistencia serie 3 por CB que ve el capacitor CB. ¿Se acuerdan? ¿Cuánto vale la resistencia total que ve el capacitor C1? O sea, la resistencia serie 1 jóvenes. Aquí me pueden decir, viendo el circuito, ¿cuánto vale? ¿Qué resistencia ve el capacitor hacia su izquierda? RG. RG. Más lo que ve hacia su derecha. ¿Qué ve hacia su derecha? Considerando que este es un corto y que este es un corto. Pues hacia su derecha solamente ve a RE en paralelo con RX más RP entre beta más 1. ¿Están de acuerdo? Vean lo que aparece aquí. La resistencia serie 1 es RG más RE en paralelo con H y B. Y aquí está lo que se describe. La resistencia total que ve C1 entre sus terminales, ¿sí? Es esta. La resistencia serie 2 que ve en sus terminales es esta, ¿no? Bueno, ¿cuánto vale la resistencia serie 2 que ve el capacitor C2 entre sus terminales, jóvenes? RC más recarga. RC hacia acá, esto está abierto, ve a RC más la R de carga. Correctísimo, ahí está. Es lo que dice la resistencia serie 2. RC más R de carga. Recordando que es la omega del polo 2 y que es el inverso de la constante de tiempo. Y que omega es igual a 2 pi veces frecuencia de corte del polo 2. De aquí damos la frecuencia y calculamos el valor de C2. De aquí damos la frecuencia y calculamos el valor de C1 porque conocemos la resistencia total. Y fíjense, ya casi para terminar, ¿cuánto vale la resistencia, verdad, que ve CB entre sus terminales? Por esa razón aquí está punteadito, porque generalmente está a tierra, ¿verdad? Pero ahorita, bueno, estamos haciendo el análisis así. ¿Cuánto vale la resistencia CB que ve el capacitor entre sus terminales? La estamos viendo a nivel de base, porque no está ni multiplicado ni dividido, ¿verdad? ¿Qué ve el capacitor entre sus terminales directamente? Ve a RB, ¿verdad? Y detrás de RB, o sea, en paralelo, está toda la demás resistencia. Pero esto está a nivel de emisor y están divididas así. Entonces, como quiero verla desde la base, entonces toda esta resistencia la divido, la multiplico por beta más 1.
De tal manera que Rx más Rpi entre beta más 1 por beta más 1 solamente nos queda Rx más Rpi. ¿Sí? Más Rg en paralelo con Re por beta más 1. Ese sí queda por beta más 1. Aquí las betas más 1 se eliminan por esto, ¿no? Porque están divididas. Y entonces la resistencia total que BCB entre sus terminales es RB en paralelo con Rx más Rpi más Rg, Rg en paralelo con Re por beta más 1, que es lo que debe de aparecer aquí. Aquí está. B a RB en paralelo con Rx más Rpi más Re en paralelo con Rg por beta más 1. Ahí está el análisis completo. Ahí está el análisis completo. En la banda de baja frecuencia. En una hojita, fíjense. En una hojita está todo resumido. ¿De acuerdo? Y aquí está cómo se calcula R serie 2 de la resistencia total que C2 ve entre sus terminales, con los otros capacitores anulados o con los circuitos y los elementos activos pasivados. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos ya el análisis en la banda de alta frecuencia. La resistencia serie 3 de la resistencia total que BCB entre sus terminales, CBB entre sus terminales, ARB, lo que les acabo ahorita de mencionar, ¿no? Y detrás de esta B a otras resistencias en el emisor, por lo que las otras resistencias hay que reflejarlas del emisor hacia la base. Esto implica multiplicarlas por beta más 1, ¿no? Por lo que ahí está la resistencia serie 3. Y finalmente, el análisis en la banda de alta frecuencia. Ya, fíjense, en este pedacito, simplemente queda como un comentario. En la banda de alta frecuencia, C1 y C2 se comportan como un cortocircuito, mientras que C-pi y C-mu son las que fijan la frecuencia de coordenadas. En este caso, no se aplica Miller. Ya lo vieron por qué, ¿verdad? ¿Por qué no se aplica Miller? Porque no hay ningún efecto de retro, ¿sí? No podemos reflejarla. Esto se interpreta que esta configuración tiene un buen ancho de banda, o sea, mayor que la del emisor común. ¿Cómo ven, jóvenes? En media hojita, una hojita, en 2 hojitas, en 3 hojitas, en 4 hojitas, hemos visto todo lo que ha sido, pues casi un mes o un poquito más, ¿verdad? De esta teoría del emisor común, y aquí lo resumimos en estas hojitas. ¿De acuerdo? Que son realmente 1, 2, 3, 4 hojitas. ¿Sí? Esto viene en el examen, así que denle un repaso, sustituyan todos sus valores que tienen del emisor común, ya ven que es lo mismo, para que se den cuenta y tengan ustedes, hagan un cuadrito, una tabla en donde estén resumidas las 3 características, al menos ahorita llevamos 2, del emisor común y del base común. ¿De acuerdo? Porque la siguiente configuración que nos toca ahora es la del colector común, y con esto, si se fijan, ¿verdad? Son 2 hojitas, 1, 2 hojitas, 3 hojitas. Con esto se termina la práctica, digo, la teoría, y comenzamos con la práctica número 4. ¿De acuerdo? Entonces, el día de mañana vemos la siguiente configuración, que es la del colector común, ¿verdad? Y terminamos, ahora sí, la unidad número 4A, porque hay una unidad 4B que es otro amplificador por demás, el más importante de esos 3, porque ya tiene otras aplicaciones. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, repasen, por favor, ¿sí? No se confíen. En el examen viene esto de una forma u otra, analícenlo y simplemente analicen bien el emisor común y después generalicen con estas 2, base común y colector común. Que tengan buen día, jóvenes. Nos vemos mañana. Mañana, profe, buen día. Mañana, profe. Gracias. Mañana, profe. Cuídense mucho. Mire, profe, buen día. Buen